Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Es un placer para mí estar con ustedes en un día más de clase. Para dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con un tema muy interesante. Aprendimos a calcular el área de los cuerpos geométricos como fueron el cono, el tronco de un cono, el cilindro y la esfera. Además de esto, conocimos un nuevo concepto, el área. Y mencionamos que el área puede ser definida como la medida de la superficie y se descubre a partir de multiplicar la base por la altura. Utilizamos esta expresión cuando vamos a calcular la superficie. Un ejemplo de esto es de un campo de fútbol u otro deporte. Además de esto, conocimos el área de un cono, en el cual verificamos que la fórmula para calcular el área lateral de un cono es igual a la multiplicación de pi por radio por el valor de la generatriz. Y el área total de dicho cono lo vamos a hallar siguiendo la fórmula pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado. Por otra parte, conocimos el ejemplo, el cual nos dictaba: calcula el área lateral y el área total de un cono de 30 centímetros de generatriz y de 16 centímetros de radio de la base. Procedemos a sustituir los valores en la fórmula y obtenemos que el área lateral será igual a pi por 16 centímetros por 30 centímetros. Cuando realizamos las operaciones de lugar, obtenemos un total de 1707.96 centímetros cuadrados. Si procedemos a redondear este valor, vamos a obtener 1508 centímetros cuadrados. Por otra parte, realizamos el cálculo del área de la base, en el cual nos mencionaba que la fórmula para obtenerla es igual a AB igual a pi por radio al cuadrado. Cuando sustituimos los valores del lugar, obtenemos que pi por 16 al cuadrado, este nos dará un resultado de pi por 256 y vamos a tener un total de 804.25 centímetros cuadrados. Ahora procedemos sí a calcular nuestra área total y obtenemos un valor de 1508 más 804.25. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir los valores que hemos encontrado del área lateral y del área de la base. Cuando realizamos la operación de lugar, obtenemos un total de 2.312.25 centímetros cuadrados. Otra parte que pudimos conocer fue el área de un tronco de base. Y verificamos que el área lateral de un tronco de base se obtiene con la fórmula pi por generatriz por la sumatoria del radio de la base mayor más el radio de la base menor. Si vemos, entonces, nuestra área total va a ser igual a la multiplicación de pi por radio por generatriz por la sumatoria del radio de la base mayor más el radio de la base menor más pi por el radio de la base mayor al cuadrado más pi por el radio de la base menor al cuadrado. De igual forma, obtuvimos de este tipo un ejemplo. Calcula el área lateral y el área total de un tronco de cono de 15 centímetros de generatriz, 10 centímetros de radio de la base menor y 20 centímetros de radio de la base mayor. Iniciaremos a calcular el área lateral. Si sustituimos los valores en la fórmula, obtenemos pi por 15 por 20 más 10. Cuando realizamos las operaciones de lugar, obtenemos pi por 15 por 30.
Seguimos realizando las operaciones y esto nos da un total de 1.413.72 centímetros cuadrados. Ahora procedemos a calcular el área de la base menor. Si sustituimos los datos en la fórmula, obtenemos pi por 10 elevado al cuadrado, que es el valor del radio menor. Cuando realizamos las operaciones de lugar, obtenemos pi por 100. Seguimos con las operaciones y esto nos da un total de 314.16 centímetros cuadrados. Ahora procedemos a calcular el área de la base mayor. Sustituyendo los datos obtenemos pi por 20 al cuadrado. Realizando las operaciones de lugar obtenemos pi por 400 y continuando con la multiplicación obtenemos un total de 1.256.64 centímetros cuadrados. Ahora procedemos a calcular el área total de dicho tronco de cono. Si procedemos a sustituir en la fórmula los valores encontrados anteriormente del área lateral más el área de la base menor más el área de la base mayor, obtenemos un total de 2.984.51 centímetros cuadrados. Por otra parte, también conocimos el área de una esfera. El área de la esfera es igual a 4 veces la superficie del círculo de mayor radio que ésta contiene. Mencionamos que el área es calculada como 4 por pi por el radio al cuadrado. De igual forma obtuvimos un ejemplo. Veamos. El ejemplo nos mencionó: calcula el área de una esfera de 30 centímetros de radio. Área es igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Si sustituimos los datos del lugar, simplemente vamos a proceder a sustituir el radio por su valor, que es 30. Veamos. Área es igual a 4 por pi por 30 elevado al cuadrado. Si realizamos la potencia, obtenemos que el área es igual a 4 por pi por 900. Al realizar la operación de lugar, que es una multiplicación, obtenemos un total de 11.309.73 centímetros cuadrados. Por otra parte, conocimos también el área de un cilindro. El área lateral de un cilindro se calcula con la fórmula 2 por pi por radio por altura. Y el área total del cilindro se calcula 2 por pi por radio por altura más 2 por pi por radio al cuadrado. Veamos un ejemplo. Calcula el área lateral y el área total de un cilindro de 25 centímetros de alto y de 15 centímetros de radio de la base. Iniciamos calculando el área lateral con nuestra fórmula y procedemos a sustituir los datos del lugar. Sustituimos el radio por su valor, que es 15 centímetros, y la altura por su valor, que es 25 centímetros. Realizamos las operaciones del lugar, 2 por pi por 15 por 25, y obtenemos un total de 2.356.19 centímetros cuadrados. Procedemos entonces a calcular el área de la base, la cual es igual, como habíamos mencionado anteriormente, a pi por radio al cuadrado. Vamos a sustituir los datos. Obtenemos pi por 15 elevado al cuadrado. Cuando realizamos la potencia, verificamos que 15 por 15 será igual a 225 y multiplicado por pi nos dará un total de 706.86 centímetros cuadrados. Ahora vamos a proceder a calcular el área total. Si sustituimos los datos del lugar, obtenemos que 2.356.19 más 2 por 706.86 será igual a 3.769.91 centímetros cuadrados. En el día de hoy vamos a aprender a cómo calcular el volumen de los cuerpos geométricos, el cono, el cilindro y la esfera. Pero, ¿qué es el volumen? El volumen es conocido
o se puede definir como aquella magnitud métrica de tipo escalar que se define como la extensión de 3 dimensiones de una región del espacio. Esta se caracteriza porque es derivada de la longitud y se halla realizando la multiplicación de la longitud por el ancho por la altura. Ya que sabemos lo que significa el volumen, ¿qué les parece si iniciamos a calcular el volumen de un cilindro? Sí, pues iniciemos. El volumen de un cilindro. Dado que el cilindro es considerado como una forma geométrica simple, su cálculo es muy fácil de hacer. Para obtener el volumen de un cilindro, la fórmula es la siguiente. Volumen es igual al producto de la altura por el pi por el radio al cuadrado. O también puede utilizarse la fórmula de el área de la base por la altura, en donde la AB va a significar área de la base, que es igual a pi por radio al cuadrado. Lo que quiere decir que el volumen lo hallaremos al tener la altura y el radio de un cilindro. Vamos a ver entonces, a continuación, unos puntos que hay que tener en cuenta al momento de calcular el volumen de un cilindro. Como punto número 1, lo primero que hay que hacer es saber la medida del radio. Como punto número 2, si se tiene el diámetro de dicho círculo, hay que dividirlo por 2 y así obtendremos el radio. Como número 3, también puede conseguirse dividiendo la circunferencia entre 2 por pi. Como número 4, para poder calcular la base del área circular, se debe usar la misma fórmula con la que se obtiene el área de un círculo, la cual es igual a pi por radio al cuadrado. A continuación tendremos un video en el cual vamos a poder profundizar un poco más sobre el cálculo del volumen de un cilindro. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno o su cuaderno, lápiz y lapicero para que tomen los apuntes del lugar. Veamos. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de los temas que más me gustan, el volumen de los cilindros. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, o cuántos cubos de cierta medida caben dentro de un cuerpo. Las partes de un cilindro que debemos conocer para calcular su volumen es la base, el radio de la base y la altura del cuerpo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un cilindro, su radio mide 10 centímetros y su altura mide 20 centímetros. La fórmula para calcular el volumen es área de la base por altura. Primero tengo que calcular el área de la base. La fórmula para calcular el área de la base es pi por radio al cuadrado, porque es un círculo. Así que área de la base es igual a pi, que vale 3.1416 por radio al cuadrado. En este caso, nuestro radio mide 10 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, me queda así. Área de la base es igual a 3.1416 y 10 al cuadrado, que es 10 por 10, nos da 100. Ahora realizo la última operación y área de la base es igual a 3.1416 por 100, que me da como resultado 314.16 centímetros cuadrados. Y listo, ese es el área de la base. Ahora sustituyo en la fórmula del volumen. Volumen es igual a 314.16 centímetros cuadrados, que es el área de la base, por la altura del cuerpo. En este caso, la altura es de 20 centímetros. Y lo pongo entre paréntesis porque esto significa que se están multiplicando. Volumen es igual y 314.16 centímetros cuadrados por 20 centímetros es igual a 6.283.2 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a nuestro cilindro le caben 6.283 cubitos de 1 centímetro por lado. ¡Wow! Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos este cilindro que tiene un diámetro de 14 centímetros
y una altura de 11 centímetros. Recuerda que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es área de la base por altura. En este caso, voy a calcular el área de la base y la fórmula es pi por radio al cuadrado. Como te puedes dar cuenta, en el ejercicio nos dieron la medida del diámetro, pero todos sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, nos queda como área de la base es igual a 3.1416, que es el valor de pi, y el valor de nuestro radio es de 7 centímetros, porque esa es la mitad de 14, y lo elevamos al cuadrado. Nos queda, por lo tanto, área de la base es igual a 3.1416, y 7 al cuadrado es lo mismo que 7 por 7, y eso nos da 49. Y tenemos que área de la base es igual y 3.1416 por 49 nos da como resultado 153.93 centímetros cuadrados. Ahora me voy a mi fórmula del volumen y tengo que volumen es igual a área de la base, que es 153.93 centímetros cuadrados, por la altura del cuerpo, que en este caso son 11 centímetros. Ahora tengo que el volumen es igual y 153.93 centímetros cuadrados por 11 centímetros me da como resultado 1693.23 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a este cilindro le caben 1693 cubitos de 1 centímetro por lado. Regalado, ¿verdad? Después de ver este interesantísimo video sobre cómo calcular el volumen de un cilindro, vamos a continuar trabajando con el volumen de una esfera. El volumen de una esfera nos indica que esto equivale a 4/3 multiplicado por el número pi y el radio elevado a la tercera potencia. Esto se vería de la siguiente forma. Volumen es igual a 4/3 por pi por el radio elevado a la tercera potencia o a la 3, en donde la V nos significa volumen de la esfera, la R significa radio de la esfera y el pi en su valor común y puntual es 3.141592 o más bien 3.1416. Ahora vamos a tener un video en el cual vamos a poder profundizar un poco más sobre el cálculo del volumen de una esfera. Recuerden de igual forma tener a mano sus materiales para realizar los apuntes del lugar. Acompáñenme a verlo. Bien, vamos a ver en este video ahora cómo se encuentra el volumen de una esfera. Como vemos, tenemos aquí una esfera y de esta esfera lo que yo conozco es el radio. Ese radio que es igual a 9 centímetros. Y yo, para encontrar el volumen de una esfera, digo que el volumen sería igual a esta fórmula que es 4/3 multiplicado por pi por el radio al cubo. Pi es un número que su valor es aproximadamente, lo voy a escribir por aquí, pi es igual a 3.1416 y lo situamos en la fórmula como un número, 3.1416. Entonces, si yo quiero resolver esto, lo único que tendría que hacer es sustituir los valores que ya conozco. Y ya conozco el radio, que son 9 centímetros. Entonces, esos 9 centímetros los podría colocar dentro del radio. Y ya sé cuánto equivale el pi, 3.1416. Entonces, si yo sustituyo, puedo encontrar ese volumen. Entonces, digo, volumen es igual a 4/3 multiplicado por pi, que sería 3.1416. Y esto se ve multiplicado por el radio, que sería 9 centímetros. 9 centímetros elevado a la 3. Y ahora, después de sustituir estos valores, solo tengo que resolverlo en la calculadora. Entonces saco mi calculadora y digo que para hacer una calculadora podría escribir el 4/3 abriendo un paréntesis en la calculadora. Abro un paréntesis, entonces 4/3 lo podría escribir como 4 entre 3. Ahora cierro el paréntesis. Y abro otro paréntesis para introducir el valor de pi, que es 3.1416. Cierro el paréntesis. Y ahora el radio. Abro otro paréntesis para el radio. Y el radio son 9 centímetros. Cierro el paréntesis. Pero como ven, el radio va elevado a la 3. Entonces, para elevar el radio a la 3, en sus calculadoras puede ser que tenga diferentes opciones. Aquí podría hacerlo con esta tecla, X a la Y, y lo que le voy a elevar es 3, entonces a la 3.
Si yo hago eso, me da que el volumen de esa esfera es 3053.63. Podría escribirlo así, 3053.63. Y esto serían centímetros cúbicos. En esta unidad se expresa el volumen. De esta manera hemos encontrado el volumen de esa esfera. También en algunas ocasiones el profesor se lo va a pedir en términos de pi. Esta es una respuesta, pero si lo quiere en términos de pi, que dejen el pi ahí, entonces no escribiríamos el pi, sino que diríamos que el volumen sería igual. Solo multiplicaríamos este valor con este valor. O sea, diríamos, esta es otra forma de hacerlo. 4 entre 3 por 9 elevado a la 3. Y eso me da 972. Entonces sería 972 multiplicado por pi. A veces lo piden en términos de pi. Entonces cualquiera de estas dos formas sería la respuesta. Así de fácil, solamente tenemos que aprenderos esta fórmula y sustituir los valores. Chicos, ¿les pareció interesante el video sobre cómo calcular una esfera? Sí, sé que sí. Ahora continuemos trabajando y vamos a conocer cómo calcular el volumen de un cono. El volumen del cono nos dice que equivale a la tercera parte de la multiplicación del área de su base multiplicado por la altura. Esta fórmula se va a ver de la siguiente manera. Volumen es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, tenemos que recordar que AB será igual al área de la base y la misma se calcula con la fórmula de pi por radio al cuadrado. Por otra parte, entonces podemos ver que la fórmula del volumen de un cono también puede utilizarse o verificarse como 1/3 del área de la base por la altura, en donde la V nos va a significar el volumen del cono, el AB va a significar el área de las bases del cono, la R será el radio de las bases del cono, la H o la altura, la longitud de la altura del cono y pi en su valor tradicional de 3.1416. A continuación, de igual forma, vamos a tener un video para ampliar los conocimientos que hemos obtenido hasta el momento sobre cómo calcular el volumen de un cono. Les exhorto a continuar con sus materiales a mano para que tomen los apuntes del lugar. Acompáñenme a verlo. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y te quiero platicar de uno de los temas que más me han gustado, el volumen del cono. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, o cuántos cubos de cierta medida caben dentro de un cuerpo. La fórmula para calcular el volumen de un cilindro es volumen es igual a área de la base por altura. Y para calcular el volumen del cono es la misma fórmula, solo que se divide entre 3. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tengo 3 conos y un cilindro con la misma base y la misma altura. ¿Ya te diste cuenta? Ahora voy a girar los conos y los voy a llenar de líquido, uno de cada color. Después voy a vaciar el contenido de cada uno en el cilindro. Primero este, después este cono y al final este otro. Aquí es cuando podemos comprobar que el volumen del cono es una tercera parte de un cilindro, siempre y cuando tengan su misma base y altura. Es por eso que la fórmula para calcular su volumen es volumen es igual a área de la base por altura sobre 3. Las partes de un cono que tenemos que conocer para calcular su volumen es su base, el radio de la base y la altura del cono. Ahora sí, veamos nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un cono con un radio de 10 centímetros y una altura de 20 centímetros. Para calcular su volumen, primero pongo la fórmula. Volumen es igual a área de la base por altura del cuerpo entre 3. Como no tengo el área de la base, es lo primero que voy a calcular y lo voy a hacer aquí. La fórmula para calcular el área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora tengo que el área de la base es igual al valor de pi, que es 3.1416, por el valor del radio, que es 10, elevado al cuadrado. Tengo que área de la base es igual a 3.1416
y 10 al cuadrado es lo mismo que 10 por 10. Esto es igual a 100. Y al final tengo que área de la base es igual a 3.1416 por 100 y esto es igual a 314.16 centímetros cuadrados. Ahora lo voy a sustituir en mi fórmula. Tengo que volumen es igual al valor del área de la base, que es 314.16 centímetros cuadrados por la altura, que son 20 centímetros. Todo esto se divide entre 3. Al realizar la multiplicación de 314.16 por 20 entre 3, me da que el volumen es igual a 2094.4 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a mi cono le caben 2094 cubitos de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro cono, con un diámetro de 14 centímetros y una altura de 11 centímetros. La fórmula para calcular el volumen es igual área de la base por altura del cuerpo entre 3. Primero tengo que calcular el área de la base, y lo voy a hacer aquí. Área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Área de la base es igual al valor de pi, que es 3.1416, por el valor del radio. En este caso me dan el diámetro, que es de 14 centímetros, pero todos sabemos que el radio es solamente la mitad, por lo tanto lo multiplico por 7 y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Área de la base es igual a 3.1416 y 7 al cuadrado es lo mismo que 7 por 7 y esto da 49. Ahora tengo que área de la base es igual y 3.1416 por 49 me da 153.93 centímetros cuadrados. Como ya tengo mi valor de área de la base, lo pongo acá en la fórmula y tengo que volumen es igual a 153.93 centímetros cuadrados, que es el área de la base, por 11, que es la altura del cuerpo. Todo esto se divide entre 3. Por lo tanto, tengo que el volumen es igual y al multiplicar 153.93 centímetros cuadrados por 11 y después dividirlo entre 3, me da como resultado 564.41 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que a mi cono le caben 564 cubitos de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Mis queridos jóvenes, después de ver diferentes videos y de obtener las diferentes fórmulas para calcular el área de los cuerpos geométricos como son el cilindro, la esfera y el cono, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Recapitulando, hemos conocido un nuevo término, el volumen. El volumen hemos indicado que es una magnitud de tipo escalar, la cual se define como la extensión de 3 dimensiones en una región del espacio. Esta se caracteriza principalmente porque se halla al realizar la multiplicación de la longitud, el ancho y la altura. Por otra parte, conocimos el volumen de un cilindro y pudimos verificar las fórmulas que se utilizan para calcular el mismo. Como principal tenemos que el volumen es igual al producto de la altura por el pi por el radio al cuadrado, o que también dicha fórmula puede verse de la siguiente manera: volumen es igual al área de la base por la altura, en donde el área de la base se consigue al realizar el producto o multiplicación de pi por radio al cuadrado. Esto lo que nos quiere dejar a decir es que para hallar el volumen de un cilindro debemos tener como datos principales el valor de la altura y del radio. Por otra parte, conocimos cómo calcular el volumen de una esfera. Su principal fórmula es igual a 4/3 por pi por el radio elevado a la 3 o a la tercera potencia, en donde verificábamos que la V significa el volumen de la esfera, la R significa el radio de la esfera y el pi su valor principal y tradicional, que es el 3.1416. Por otra parte, también conocimos cómo calcular el volumen de un cono y verificamos que la fórmula es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Esta también de igual forma puede verse con la parte del área de la base y se representaría de la siguiente manera: 1/3 por el área de la base por la altura.
Mis queridos jóvenes, les exhorto a que se comuniquen con sus maestros, sus socios de aprendizaje o su tutor para que les ayuden a obtener diferentes ejercicios con los cuales puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en el día de hoy. Además, les recuerdo que deben realizar las actividades de su cuadernillo. Por otra parte, no olvidar cumplir con las normas del protocolo sanitario, que son lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Un placer, como siempre, el estar con ustedes. Cuídense. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino y por favor no olvidar, un abrazo desde la distancia. Adiós.